profesor, mi nombre es Gabriel Francisco Díaz Jiménez y ahorita le voy a explicar sobre la unidad 3, que es la cinemática inversa de la materia de sistemas de manufactura flexible. Comenzamos comprendiendo cómo va la lógica de Q1, Q2 y Q3, porque ahora son tres eslabones. Entonces tenemos que es tridimensional, entonces tenemos que X queda de este lado, Y de este lado y Z de este lado. Al momento de voltearlo, entonces Q1 queda en dirección hacia aquí abajo, porque es como, digamos, está aquí los eslabones y queda el otro eslabón, pero nosotros vamos a guiarnos con la sombra del primer eslabón, entonces queda por aquí, ¿no? Entonces esta distancia este triángulo es el que vamos a tomar en cuenta. Entonces lo que se hace es, se voltea, se toma el ángulo X, o sea, el croquis XY, y queda la parada así, ¿no? De la forma normal. Entonces tomamos en cuenta que ya tenemos de esta forma nuestro eslabón o nuestra guía, a la que meramente nos va a guiar para resolver Q1. Entonces comenzamos como lo habíamos hecho anteriormente, calculando que vamos a necesitar la angulación, esta de aquí, que va a ser, es la angulación del triángulo más grande, o sea, tomando en cuenta Q1 y Q2, por así decirlo. Entonces, como se muestra aquí, seguimos la misma lógica. Entonces, quedamos que Q1 y ρ, o sea, ρ lo vamos a ocupar para calcular Q1. Entonces Q1 va a quedar igual, despejando la angulación del triángulo grande, va a quedar que la angulación del triángulo grande menos ρ, que es del más pequeño, vamos a encontrar Q1. Entonces tenemos que tangente de ρ es cateto opuesto y entre cateto adyacente. Entonces, según las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, seguimos para encontrar cateto adyacente. Vamos a despejar las entidades y que tenemos que cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente es igual a hipotenusa. Entonces lo que hacemos es pasar la hipotenusa, el cateto adyacente hacia el otro lado, entonces queda cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa menos cateto opuesto al cuadrado. Entonces tenemos que cateto, despejando y pasando la raíz hacia el otro lado, tenemos que cateto adyacente es igual a x2 más y2, que es la distancia de un eslabón, menos b2 y b3, que es la distancia la suma de los eslabones para hacer el triángulo más grande, tomando en cuenta dos eslabones. Es todo esto encerrado entre la raíz. Continuamos, que entonces ya teniendo la cateto adyacente y tenemos cateto opuesto, entonces tenemos que cateto, tangente de ρ es igual a b2 y b3, que es la distancia de los dos eslabones entre, que esto sería cateto opuesto entre cateto adyacente, sería, como tenemos aquí cateto adyacente, es la raíz de x2 más x cuadrada más y cuadrada más b2 más b3 al cuadrado. Entonces despejamos ρ, pasando tangente hacia el otro lado, y tenemos que ρ es arco tangente, es lo opuesto de tangente a lo mismo, b2 más b3 entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos b2 más b3 al cuadrado. Entonces, para concluir, tenemos que Q1, como habíamos marcado aquí, es Q1 menos V, que es la angulación del triángulo grande, y el ρ del chico. Entonces tenemos que Q1 es igual a arco tangente de Y entre X, como se ha mencionado en los dos videos anteriores, menos arco tangente de B2 más B3, raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, menos B2 más B3 al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula de Q1. Entonces para Q2, sencillo, simplemente vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de ocupar el triángulo total, vamos a ocupar el triángulo grande que se forma entre Q2 y Q3
para encontrar el valor de Q2, que es prácticamente el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, ahora seguimos con ello. Bueno, ahora continuamos con la siguiente operación, que sería el encontrar Q3, ¿no? Porque vamos a empezar con Q1, de ahí nos pasamos a encontrar Q3. ¿Por qué? Porque se nos hace más sencillo encontrar esta sección para que después ya se junte y podamos encontrar de una forma más sencilla Q2. Entonces, para encontrar Q3, empezamos el análisis para Q3. Entonces, precisamente, como mencioné anteriormente, Q1 queda en otra dirección, o sea, queda como que, o sea, lo que ocupamos nosotros para calcular Q1 queda en esta dirección, que es como la sombra que se forma de Q1. Q2 queda aquí y Q3 queda aquí. Entonces tomamos la angulación y seguimos y formamos un triángulo pequeño y formamos un triángulo grande. Entonces comenzamos con lo mismo que hemos estado haciendo en los videos anteriores y en las pruebas anteriores. X cuadrado, como ahora es tridimensional, entonces también tenemos una anchura, altura y profundidad. Entonces tenemos ahora como mencioné, 3 dimensiones, x, y, z. Entonces ya no va a ser solamente x y y cuadrada, sino ahora va a ser x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a L3 seno de Q3. ¿Por qué seno de Q3? Porque es esta parte de aquí. Eso es L3, que es el largo de la otra parte del brazo, que es L3 seno de Q3 al cuadrado. Seguimos con 2 veces más dos veces L3, aquí le puso más que no va, más 2 veces L3 coseno de Q3 al cuadrado. Entonces continuamos y tenemos que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a L3 cuadrada seno cuadrado de Q3 por por el cuadrado que tenemos aquí. De ahí tenemos que L2 al cuadrado más 2 veces L2 por L3 coseno de Q3 más L3 coseno cuadrado de Q3, que es agarrando estos valores de aquí y L2, que es el valor de la distancia de la segunda parte del brazo. De ahí tenemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a L3 cuadrado más L2 cuadrado más 2L2 L3 coseno de Q3. Y se empiezan a reducir lo de aquí, se toman los cuadrados y se empiezan a reducir para que quede más compacta la ecuación. Entonces tenemos que ahora vamos a encontrar como ocupando identidades de trigonométricas. Tenemos ya el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque es la parte de x del triángulo que estamos ocupando. Entonces es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos L3 cuadrada, que es aquí, lo pasamos hacia el otro lado, menos L2 cuadrado, que lo tenemos aquí, lo pasamos hacia el otro lado, y entre 2L2 L3, que es la parte de aquí que está multiplicando al Q3. Entonces ya quedamos que esta parte y se despeja todo lo demás que no ocupamos de aquí a acá, se pasa para el otro lado. Entonces tenemos que coseno cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar solo al Q3, ¿cierto? Entonces, pero todavía tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces tenemos aquí coseno cuadrado más Q3 más seno de Q3 es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque va a ser siempre 1 mientras tenga el mismo grado de angulación. Entonces después tenemos que seno cuadrado más Q3 más 1 menos coseno de Q3. Y ahora tenemos que pasar del cuadrado hacia el otro lado, ¿no? Entonces para que quede nada más seno de Q3
Q3 es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de Q3, ¿no? Entonces, por ahora tenemos la otra identidad trigonométrica, que sería seno. Seno de Q3 es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos L3 cuadrada menos L2 cuadrada entre 2L2, L3. Todo eso entre paréntesis claramente. Y todo esto en raíz. Entonces, ahora continuamos con los siguientes pasos. Bueno, ahora para finalizar el encontrar Q3, tenemos que, como teníamos anteriormente, te quedó en seno de Q3, pero a nosotros seno de Q3 no nos sirve, entonces tenemos que, ocupando razones trigonométricas, simplemente vamos a encontrar la tangente de Q3. Como ya teníamos seno y encontramos seno de Q3 y coseno de Q3 anteriormente, lo que necesitamos es tangente de Q3. Usando las razones trigonométricas, simplemente tenemos que Q3, la tangente de Q3 es seno de Q3, que anteriormente encontramos que es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada más y cuadrada más 2 más z cuadrada menos L2 más L2 cuadrada más L3 cuadrada sobre 2L2 L3. Ese es seno de Q3. Todo esto entre coseno de Q3, que es x cuadrada más y cuadrada z cuadrada más z cuadrada menos L2 cuadrada menos L3 cuadrada entre 2L2 L3. Entonces, tenemos que, para finalizar, simplemente hay que pasar la tangente y dejar solo el Q3. Entonces, para pasarlo, tenemos el contrario de la tangente, que es arco tangente. Entonces, tenemos que Q3 es igual a arco tangente de lo mismo, ¿no? Raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos L2 cuadrada menos L3 cuadrada, todo esto sobre 2L2, L3 sobre la coseno de Q3, que era de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos L2 cuadrado menos L3 cuadrado sobre 2L2, L3. Y así encontramos Q3. Bueno, ahora continuando con el ejercicio, vamos a comenzar con Q2, ¿no? Esta es la única Q que nos queda. Sacamos Q1 y Q3. Ahora, como se nos hace más sencillo ahora, ya teniendo los ciertos datos, ahora es mucho más sencillo. Siguiendo los pasos para sacar Q1 en un principio, es prácticamente lo mismo. Entonces comenzamos con la tangente de Q2 más la tangente del triángulo grande, que ya hemos explicado. Es sobre 1, que como mencioné anteriormente, es 1, ya que tiene la misma angulación. Entonces, menos tangente de Q2 es por la tangente del triángulo grande, que es U o V, ¿no? Entonces, es igual a Z entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, tenemos que, seguimos que la tangente, tenemos de Q2, entonces Q2 tenemos entendido que es Q2 más L3 seno de Q3 sobre L2 más L3 coseno de Q3, que es seno, coseno, y tenemos entre, que ese es el valor de Z, por así decirlo, y de ahí tenemos que 1 menos tangente de Q2 por L3 seno de Q3 sobre L2 más L3 coseno de Q3. Eso viene siendo este valor de x cuadrada más y cuadrada. Entonces tenemos que tangente de Q2 más tangente de esto de Z entre x cuadrada más y cuadrada por L3 coseno de Q3 entre L2 más L3 coseno de Q3. Todo esto lo igualamos a Z entre x cuadrada más y cuadrada menos L3 seno de Q3 de L2 entre L2 más L3 coseno de Q3. Y ahora continuamos con lo demás. Ok, ya para finalizar todo, continuando con Q2, obviamente, nos quedamos en que
solamente la parte que estaba de un lado, la vamos a pasar a dividiendo. Eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Y tenemos que tangente de Q2 es igual a z entre x cuadrado más y cuadrado menos L3 seno de Q3 entre L2, L3 coseno de Q3. Todo esto dividiendo, repito, pasamos de una parte multiplicando, lo pasamos a dividiendo. Entonces nos quedó 1 más z entre x cuadrada más y cuadrada, y me falta el x cuadrado, multiplicado por L3 coseno de Q3 entre L2, L3 coseno de Q3. Ahora bien, vamos a pasar a, primero que nada, vamos a pasar esta parte hacia aquí abajo y la parte anterior la pondremos aquí arriba para completar lo que tenemos de coseno, lo que tenemos de seno y de coseno. Entonces tendríamos que vamos a despejar tangente, así como siempre se hace, para tener de calcular y dejar sola Q2. Pasamos hacia el otro lado tangente, que queda como arco tangente, entre paréntesis, todo esto queda 2 por L2, L3 coseno de Q3 menos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por L3 seno de Q3. Esto entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, L2 más L3 coseno de Q3, esta es la parte de arriba de la ecuación, y la parte de abajo entre x cuadrada más y cuadrada por L2 más L3 coseno de Q3 más 2L3 seno de Q3 entre x cuadrada más y cuadrada por L2 más L3 coseno de Q3. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente eliminar las partes iguales, que como nos podemos dar cuenta, esta y esta son iguales. Entonces lo que hacemos es simplemente eliminar esto y esto, que son cosas iguales, y nos queda más esta parte y esta parte. Entonces simplemente reducimos la ecuación y nos queda Q2 arco tangente, o sea, Q2 es igual al arco tangente de 2L2 más L3 coseno de Q3 menos x cuadrada más y cuadrada seno de Q3. Todo esto entre raíz, entonces, y entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada por L2 más L3 coseno de Q3 más 2 veces L3 seno de Q3. Y así encontramos el valor de Q1, Q2 y Q3 de la fórmula del brazo de 3 eslabones. Y eso es todo. Gracias.